Buenas noches, domingo. Estamos por iniciar la última semana. El día de mañana estaremos ya iniciando la semana en la cual culminaremos esta materia de manera teórica y estaremos a un camino de poder identificar nuestros aprendizajes. Bien, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar la unidad número 5. Esta se llama influencia del entorno en el comportamiento. Varios de ustedes, cuando se realizó la actividad del foro, estuvieron remarcando que el ambiente era un elemento importante que incidía en este comportamiento. Yo les hacía la referencia que sí, hay muchos factores que van a estar mezclados en ese comportamiento humano. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto influye y qué se debe tomar en consideración para poder en algún momento prever en el nacimiento de un bebé, en la crianza de un hijo, en el moldeamiento de nuestros comportamientos? Muchas veces pensamos que el venir con una historia de vida cargada de agresividad, cargada de una herencia genética, no se puede cambiar. Quiero decirles que tiene que ver mucho con ese conocimiento de lo que nos afectó, de esa famosa historia de vida. En esta unidad ustedes les pediría hicieran un análisis reflexivo de cuánto ha afectado el entorno en ese comportamiento que manejan, en esos miedos, en esas angustias, en esas fobias, en esos trastornos de adaptación, en esas situaciones cargadas de nervios e incluso también una reflexión a su alrededor de parientes, de amigos, de conocidos que puedan tener a lo mejor una situación diferente a la de los demás. Antes de a lo mejor juzgar, hacer un análisis reflexivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué una persona es así? ¿Por qué una persona nació con un trastorno? Etcétera, etcétera. Muchas preguntas que van a quedar para ustedes. Perfecto, iniciamos. Unidad 5, influencia del entorno en nuestro comportamiento, ¿no? Aquí vamos a ver varios elementos. Entre ellos, vamos a revisar la etiología y la ecología. Vamos a clasificar en dos elementos. Los trastornos que se dan de manera genética, de manera muy general vamos a revisar, ¿no? El famoso síndrome de Down, ¿sí? Ya lo tocamos en alguna unidad. El autismo, el TDAH, síndrome X frágil, son algunos de los trastornos que pudiéramos estar como enunciando, ¿no? Como ejemplo de esa genética, de esa problemática en los cromosomas. Después, pudiéramos trabajar también los trastornos de etiología ambiental. ¿Qué pasa con la hidrocefalia? ¿Por qué se le da la enfermedad de Arnold-Chiari? ¿Por qué hay una displasia cortical? ¿Por qué las enfermedades cardíacas? Las de inmunodeficiencia. Bien, en ese trastorno de etiología ambiental puede haber
daños cerebrales que van a ser adquiridos por agresiones que se dan en el momento del nacimiento o después del nacimiento. Por ejemplo, traumatismos, infecciones, trastornos metabólicos, epilepsias. La influencia en el comportamiento lo podemos observar a través de la etiología y los patrones de comportamiento. ¿Cuántas veces nos han dicho, es que no me cabe la idea de que no seas una persona que se controle? Es que todos en esta familia manejamos la inteligencia emocional y tú no tienes nada de inteligente. Estas dudas o estas palabras se pudieran explicar fácilmente cuando yo identifico que ciertos patrones que manejo de comportamiento, porque son patrones, se quedan, van a estar regulados. ¿Por qué? Por factores temperamentales. Estos los tengo ya desde nacimiento. Tengo instintos. Tengo emociones. Tengo cuestiones de placer. Tengo una libido, etcétera, etcétera. Otro elemento que hay que tomar en consideración en mi comportamiento cuando tengo un patrón típico es el estilo de crianza. No es lo mismo estar con una familia de las grandes urbes, con una familia que está en un poblado, con una familia que está en una zona rural, con una familia que está en barrios pobres, etcétera, etcétera. O incluso aquellos estilos de crianza manejados por familias estructuradas o por familias en las cuales ya se les llama que son disfuncionales. O si de repente los niños son criados por personas del mismo género, pues también es otro estilo de crianza que va a afectar. La genética, bueno, a mis pacientes les comento, la mayoría de ustedes tienen una carga genética que no se van a poder deshacer de ella fácilmente. Bueno, hasta las enfermedades se les van a pasar, ¿no? A través de herencia genética. Pero si tú observas a tu padre, a tu madre en cuanto a ciertas pautas de comportamiento, vas a encontrar que muchas de ellas vienen cargadas en esta herencia. Todo esto va a generar una personalidad que es la que va a estar presente en nuestra vida. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, esta influencia en el comportamiento también tiene que ver tomando el entorno con ecosistemas, con el medio ambiente. Y entonces tendríamos que revisar qué se está haciendo con esas leyes, con esas reglas que nos permiten lidiar con ese medio ambiente, que nos permiten conservar nuestros ecosistemas. Y tristemente, en estos momentos nos está llegando una gran lección. ¿Qué hemos hecho con esos ecosistemas? ¿Por qué nos está cobrando factura? ¿Por qué ahorita pareciera una selección natural, ¿no? La persona que puede resistir a un virus se va a quedar y las demás van a morir, ¿no? Pareciera que nos estamos nuevamente regresando a esa selección natural planteada por Darwin. ¿Pero por qué se da? Porque no hemos tenido ese respeto, esas leyes naturales, esas reglas de nuestro ambiente que nos pudieran permitir subsistir sin ningún problema. Además, si yo no tengo creencias, educación y valores,
Entonces, yo no puedo estar generando pautas de comportamiento adecuadas. Esto yo siempre lo voy a aplicar ¿en dónde? En la escuela, en el trabajo, en la casa. Y si yo no tengo en consideración todo esto, entonces mi comportamiento va a ser negativo en varios ámbitos, no solamente en el personal. Aquí hay varios ámbitos con los cuales estoy interactuando. Seguimos. Si hablamos de factores ambientales externos, pues estos cambios en los ecosistemas que se han dado, pues se han dado por factores físicos, factores químicos y factores biológicos. Estos factores físicos, ustedes y yo ya lo estamos identificando. Las temperaturas están cambiando notablemente. Por ejemplo, aquí en Toluca aparecen temperaturas extremas, ¿no? De repente mucho calor, de repente mucho frío, etcétera, etcétera. La iluminación también va a afectar el comportamiento de nosotros. Los ruidos, los olores. ¿Quién de repente no ha pasado por el río Lerma y inmediatamente identificas ese mal olor y de hecho te genera una perturbación emocional, ¿eh? Cuando hablamos de este tipo, incluso estaríamos hablando de contaminantes, por ejemplo, en el ruido. Si nosotros permitimos esa contaminación, esto va a afectar en nuestra salud. También los factores químicos van a estar encontrándose en el aire, en el agua, en los alimentos, cosméticos, detergentes, ropa, y también van a afectar en nuestra salud. Fíjense que yo escuchaba justamente antier una entrevista con un epidemiólogo y decía que ahorita en esta pandemia se sugería que las personas que viajan a lo mejor en autobús, sobre todo las mujercitas, que algunas son ¿cómo le mencionemos? Acostumbradas, por no decir otra palabra, a maquillarse en el camión, a comer en el camión, que tuvieran cuidado, que no lo hicieran, porque ahorita en el aire, incluso en los cosméticos, son propicios para poder tener ese virus. Y muchos lo han dicho, en la ropa, ¿no? Si tú de repente tienes contacto con el virus, en la ropa se puede quedar y entonces se sugiere cambiártela. Pero bueno, no vamos más a ahondar en este tema porque nos pasaremos también bastantes minutos. Vamos a avanzarle, ¿les parece? Ok, en los factores biológicos, pues los animales, plantas y microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera, pues van a estar presentes y ya están, ¿no? Fíjense ahorita, este famoso virus que estamos hoy en día eh, conviviendo con él, es un virus que cambia, es un virus que todavía no se ha identificado su comportamiento y es un virus, se le dice su mutación, ¿no? Y de acuerdo a ciertas investigaciones se menciona la vacuna que tanto esperamos, probablemente no sea algo que vaya a ser la solución. Porque se ha identificado que las personas que han sido infectadas pueden volverse a reinfectar y a lo mejor la enfermedad puede ser más terrible que en un primer momento. Estamos hablando entonces que estas vacunas todavía tienen esa duda en su funcionamiento. Seguimos, por favor.
También hay factores ambientales que se relacionan con los tipos de estimulación ambiental. Todo lo que es sensorial y todo lo que es motriz. Nuestras sensaciones, ¿cómo están, no? ¿Qué pasa en nuestro comportamiento cuando hay estimulación de este tipo? La música, los paisajes, lo que palpamos. ¿Influirán en el comportamiento? Sí, ¿no? De ahí algunos estudios que relacionan el reggaetón con comportamientos agresivos, que relacionan música de Beethoven con inteligencia emocional. Bueno, y cada uno de ellos aporta un conocimiento más. También la influencia de la sociedad y la cultura va a estar latente, en el neurodesarrollo. ¿De quién? De las personas. Sí, hay desnutrición en las personas, si hay exposición a la violencia, si hay falta de economía, falta de estimulación en los niños, abuso, que las personas no tengan educación, la edad de las madres en el embarazo, consumo de sustancias tóxicas, todo esto va a repercutir en qué? En el neurodesarrollo. ¿De quién? De nosotros. Entonces, ¿podemos identificar esa gran importancia de esos factores? Sí. Van a tener una incidencia en esas pautas de comportamiento, incluso en esos patrones de comportamiento. A nosotros los psicólogos nos toca trabajar con lo más delicado, las personas. Siempre he dicho, a lo mejor si trabajas con una máquina, puede ser que funcione. Si no es así, le quitas elementos y la vuelves a armar. Puede ser que te equivoques 1, 2 o 3 veces. Con el ser humano no. Con el ser humano tienes que tener cuidado en identificar todos esos factores que van a incidir en esos comportamientos y también en aquellos factores que te pueden ayudar para moldear esos comportamientos. Este conocimiento, jóvenes, nos da la pauta para estar en la cúspide. ¿En la cúspide de qué? Del conocimiento del ser humano, ¿no? También he comentado con varios compañeros que la ventaja del psicólogo de la mayoría de las profesiones es que nosotros somos expertos en el comportamiento. ¿Por qué? Porque estudiamos todo esto, porque identificamos qué factores están inherentes en una historia de vida. ¿Qué le duele a nuestro paciente? ¿Qué herencia trae? ¿Qué temperamento es parte de su personalidad? Etcétera, etcétera. ¿Verdad que esto es muy hermoso? Es fantástico. Los invito a leer un poco más. De hecho, estarán integrándose como archivos adjuntos algunos materiales de análisis que les permitirán ahondar en estos temas.